El domingo, la mesa larga estaba puesta como para una boda, mantel blanco, copas de cristal y esas risitas falsas que ya me conozco. Todo iba bien, hasta que la tía Verónica, con voz de telenovela barata, suelta, algunos vienen a comer, pero nunca aportan nada. Las carcajadas se escucharon hasta en la cocina. Yo sonreí, pero por dentro estaba hirviendo. Porque lo que nadie sabía es que, esa mesa, esas copas y hasta cada silla, tenían mi nombre escrito, aunque ellos no lo sabían. Ese día no solo aprendí quiénes eran de verdad, también descubrí hasta dónde puede llegar la hipocresía cuando el ego se sienta a la cabecera. Me llamo Lucía Ramírez y tengo 46 años. Nací y vivo en Guadalajara, Jalisco, una ciudad llena de colores, aromas y contrastes que me han enseñado a sobrevivir con una sonrisa y, cuando es necesario, con un poco de sarcasmo. Soy contadora, madre de 2 adolescentes y, según mi familia, demasiado directa para mi propio bien. No lo niego, tengo la costumbre de decir lo que pienso, pero con los años he aprendido que a veces el silencio puede ser más poderoso que cualquier discurso. Los domingos en casa de mi suegra, doña Dolores, son un ritual tan fijo como el campanario de la Catedral de Guadalajara, mesa larga, mantel blanco, comida abundante y las mismas conversaciones de siempre. Todos esperan esa reunión como si fuera un momento de unidad familiar, pero para mí, muchas veces, es un ejercicio de paciencia. Es curioso cómo, en esa mesa, caben más indirectas que platos de pozole. La casa de mi suegra está en Zapopan, en una colonia tranquila, con jardines cuidados y vecinos que saben más de ti que tu propio médico. Desde que cruzas la puerta, el olor a mole y tortillas recién hechas te abraza, mezclado con el murmullo de las voces en la cocina. Siempre es igual, primos que llegan con historias exageradas, tías que critican hasta la temperatura del agua y sobrinos que corren entre las sillas como si fuera un parque de diversiones. Para muchos, ese ambiente sería caótico, pero para mí ya es parte del paisaje. Sin embargo, lo que más me llama la atención es cómo, detrás de cada sonrisa, siempre hay una opinión lista para salir. El domingo del que voy a hablarte comenzó igual que todos, con un calorcito agradable y un cielo despejado. Mientras acomodábamos los platos, yo pensaba en lo curioso que es el concepto de familia unida, cuando las apariencias pesan más que el cariño real. Pero, a pesar de todo, sigo asistiendo. Quizás por costumbre, quizás por respeto, quizás porque mis hijos disfrutan ver a sus primos. ¿Y tú? ¿También tienes esas comidas familiares donde parece que todo está bien, pero las tensiones se sienten en el aire? Me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios desde qué Ciudad de México nos estás viendo. Hoy voy a contarte algo que marcó un antes y un después en mi vida y que me hizo replantear lo que realmente significa pertenecer a una familia. La mesa estaba puesta como si esperáramos a un embajador, mantel blanco recién planchado, copas de cristal alineadas milimétricamente y platos que parecían recién salidos de una revista de decoración. Doña Dolores, mi suegra, estaba orgullosa de cada detalle, y no era para menos, le encanta que todos vean que en su casa no falta nada. Mientras yo ayudaba a colocar las servilletas, mi mente iba registrando cada gesto, cada mirada, cada pequeña coreografía de falsedades que ya me conozco de memoria. Las primitas se acomodaban como si fueran reinas, las tías se lanzaban miradas cómplices y la conversación fluía en ese tono pasivo-agresivo que solo se aprende en reuniones familiares. Si te soy honesta, en esa mesa se reparten más indirectas que tamales. Me senté junto a mi esposo Raúl, que, como siempre, prefería hundirse en el celular para evitar cualquier discusión. Frente a mí estaba tía Verónica, la especialista en comentarios inocentes, que pican como chile habanero. A su lado, prima Carla, que nunca pierde la oportunidad de presumir su nuevo bolso importado aunque todavía esté pagando la mitad en abonos. Más allá, en la cabecera, doña Dolores reinaba como monarca absoluta, observando cada movimiento con esa mezcla de orgullo y control que solo las suegras saben ejercer. Y, por supuesto, estaban los sobrinos corriendo entre las sillas, haciendo equilibrio con las copas, mientras sus madres fingían no verlos para seguir criticando las recetas ajenas. El ambiente estaba cargado, aunque nadie lo dijera. Había risitas cortadas, miradas que se cruzaban y silencios incómodos disfrazados de sonrisas. Yo, como siempre, sonreía también, no porque estuviera feliz, sino porque en esta familia aprendí que a veces es mejor guardar los pensamientos que soltar verdades en voz alta. Sin embargo, mientras escuchaba las conversaciones, no podía evitar notar lo fácil que es juzgar desde la comodidad de una silla que, curiosamente, alguien más pagó. Y es que, aunque no lo saben, cada detalle de esa mesa, cada adorno, cada copa, tiene una historia que nadie se ha tomado la molestia de preguntar.
Me incliné para tomar mi copa y sentí como el murmullo subía de tono. Sabía que las indirectas llegarían, como siempre, disfrazadas de bromas. Lo que no imaginaban era que este domingo no sería como los demás. Y, de pronto, entendí que no hay mesa tan larga que pueda esconder ciertas verdades. El almuerzo avanzaba entre conversaciones cruzadas, cubiertos que chocaban contra los platos y el sonido de los sobrinos corriendo entre las sillas. El olor a mole, tortillas recién hechas y café recién colado llenaba la casa, mezclado con el murmullo constante de voces que hablaban de todo y de nada al mismo tiempo. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que tía Verónica, fiel a su costumbre de opinar cuando nadie lo pide, decidió abrir la boca. Yo ya la conozco bien, espera siempre el instante perfecto para lanzar esas frases que, disfrazadas de inocentes, llevan más veneno que un alacrán. Mientras servíamos el mole y llenábamos las copas, Verónica se acomodó en su silla, cruzó las piernas con elegancia ensayada y, con su sonrisa de revista y voz de telenovela barata, soltó la frase que cambió el ambiente: bueno, hay quienes vienen a comer todos los domingos, pero nunca aportan nada. Así, sin anestesia, como quien tira un vaso de agua fría en pleno invierno. El silencio que siguió fue breve, pero lo suficientemente pesado como para sentirse en la piel. 2 segundos que parecieron minutos. Después llegaron las risitas. Prima Carla, como siempre, fue la primera en cubrirse la boca fingiendo que tosía, aunque la vi mordiéndose el labio para no soltar la carcajada completa. Doña Dolores, mi suegra, bajó la mirada hacia su plato, removiendo el arroz como si estuviera buscando respuestas ahí dentro, mientras mis sobrinos seguían riendo y corriendo, ajenos al terremoto emocional que se acababa de desatar. Mi esposo Raúl, por supuesto, clavado en su celular, actuando como si leer el WhatsApp pudiera transportarlo a otro universo. Yo, en cambio, levanté la vista lentamente, observando cada gesto, cada microexpresión. Mantuve mi sonrisa intacta, esa que uso como escudo cuando no quiero que nadie note lo que pienso. Por dentro, 1000 respuestas pasaban por mi cabeza, algunas educadas, otras no tanto. Pero en ese momento preferí observar. Y observando, confirmé lo que ya intuía: esa frase tenía destinataria, y todos en la mesa lo sabían. Las miradas se desviaban hacia mí, disimuladas, pero evidentes. Lo que ellos ignoraban, y lo que me daba una paz casi deliciosa, es que cada detalle de esa mesa, cada copa, cada mantel y hasta las sillas donde ellos se sentaban tan cómodos, habían sido pagados por mí. Y mientras ellos sonreían, yo solo respiré profundo, bebí un sorbo de vino y seguí sonriendo. Hay silencios que dicen más que 1000 discursos. Mientras el murmullo en la mesa seguía, yo me quedé en silencio, mirando mi copa de vino como si ahí estuviera la respuesta a todo. Por dentro, mi mente me llevaba a otro lugar, a otro tiempo, recordando cada paso que me trajo hasta aquí. Si supieran todo lo que he hecho para que estas reuniones existan, quizá más de uno se tragaría las palabras antes de lanzarlas al aire. No siempre tuve la estabilidad que ahora disfruto, la verdad es que pasé años peleando con las cuentas, ajustando cada peso, aprendiendo a sobrevivir cuando el dinero no alcanzaba ni para la leche. Recuerdo cuando Raúl y yo empezamos de cero, con 2 trabajos cada uno, pagando renta, colegiaturas y deudas heredadas que ni siquiera eran nuestras. Mientras otros en la familia hablaban de aportar, yo trabajaba horas extra, contaba monedas y recortaba gastos para que nada les faltara a mis hijos. Aprendí a decir que no a los lujos para decirle sí a la tranquilidad. Y, aún así, nunca me pesó ayudar cuando alguien lo necesitó. Varias veces saqué dinero de mis ahorros para apoyar a quien pedía prestado, y, claro, nunca lo devolvieron, pero tampoco lo reclamé. Hace poco, cuando doña Dolores decidió remodelar el salón y cambiar las sillas, fui yo quien gestionó todo: cotizaciones, depósitos, pagos en efectivo. No porque alguien me lo pidiera, sino porque pensé que era lo correcto, que era importante mantener la tradición y el orgullo familiar. Pagamos entre Raúl y yo una buena parte de los costos, y nadie lo sabe. O mejor dicho, nadie se ha molestado en preguntar. Para muchos, las cosas aparecen por arte de magia; para mí, cada detalle tiene un recibo con mi nombre. Quizá por eso, cuando escucho comentarios como el de Verónica, sonrío por fuera pero por dentro siento un nudo en el estómago. No es coraje, es decepción. Porque uno ayuda pensando que la gratitud será natural, pero en esta familia, al parecer, el reconocimiento es un lujo que pocos se pueden permitir. Respiro hondo y sigo callando, porque hay batallas que se ganan sin levantar la voz, y algunas verdades pesan más cuando se guardan, hasta que llega el momento de sacarlas a la luz. El resto de la mesa seguía su curso, como si nada hubiera pasado,
pero yo podía sentir cómo el aire se hacía más denso con cada minuto. Las conversaciones continuaban, los platos se llenaban y las risas iban y venían, pero mi mente estaba en otro ritmo, más lento, más consciente de cada detalle. El sonido de los cubiertos golpeando contra la loza parecía amplificado, el olor a mole se mezclaba con el del café recién hecho y cada gesto de los que me rodeaban se grababa en mi memoria como una fotografía. No era coraje lo que sentía, era algo más profundo, una mezcla de decepción, cansancio y una extraña serenidad que solo llega cuando sabes más de lo que los demás imaginan. Miré a Raúl, mi esposo, que seguía con la mirada fija en el celular, como si las notificaciones pudieran salvarlo de la incomodidad. Los niños seguían corriendo entre las sillas, ajenos a todo, y doña Dolores conversaba con una de las tías sobre la receta del postre, fingiendo que no había escuchado el comentario de Verónica. Esa es la parte más curiosa de estas reuniones, todos oyen todo, pero cada quien decide qué silencio guardar. Yo, por mi parte, decidí respirar hondo y seguir sonriendo. No porque estuviera bien, sino porque entendí que a veces la elegancia es la respuesta más contundente. Tomé un sorbo de vino, lo dejé reposar en mi boca y observé. Cada mirada, cada cruce de palabras, cada gesto escondía pequeñas verdades que nadie se atreve a decir en voz alta. Y mientras más observaba, más claro tenía que este domingo no era como los otros, aunque nadie lo supiera todavía. El murmullo seguía creciendo, las risas también, pero yo estaba sumergida en un silencio interno que me permitía verlo todo con otros ojos. Pensé en todo lo que había pasado para llegar a este punto, en cada peso invertido, en cada gesto ignorado y en cada palabra que no dije cuando debí decirla. Sentí que cada respiración me preparaba para algo más grande, pero decidí no adelantarme. Por ahora, elijo callar. Porque hay momentos en los que el silencio no es sumisión, es estrategia. Y a veces, la mejor manera de hacerse escuchar es dejar que los demás se acostumbren a su propio ruido. El ambiente en la mesa parecía normal para cualquiera que no conociera la historia, pero yo podía sentir cómo cada sonido retumbaba con más fuerza de lo habitual. El choque de los cubiertos contra los platos, las risas nerviosas de algunos y el crujir de las sillas al moverse creaban un ruido de fondo que contrastaba con el silencio que yo llevaba por dentro. Fue en ese instante cuando decidí que ya era suficiente. No porque quisiera discutir, sino porque entendí que, si no hablaba, seguirían creyendo que pueden decir lo que quieran sin consecuencias. Tomé la copa con calma, la levanté suavemente y, con la voz serena, pedí la palabra. El simple gesto hizo que varias conversaciones se detuvieran. Tía Verónica se acomodó en la silla, cruzando los brazos como quien espera espectáculo. Prima Carla dejó el celular y se inclinó un poco hacia adelante, mientras doña Dolores fijaba la mirada en mí con un gesto neutro, de esos que no dicen nada, pero que en realidad dicen todo. Los sobrinos se callaron por unos segundos, como si hasta ellos intuyeran que algo importante estaba por suceder. Respiré profundo antes de hablar. No quería sonar enojada, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Quería elegir mis palabras con cuidado, porque hay frases que marcan y no tienen vuelta atrás. El vino dejó un sabor cálido en mi lengua y ese pequeño detalle me ayudó a mantener la compostura. Mis manos estaban firmes, pero mi mente repasaba cada instante vivido en esa familia, cada gesto que hice sin esperar nada a cambio, cada sacrificio que se convirtió en costumbre. Empecé despacio, con un tono pausado, casi como si estuviera compartiendo un recuerdo. No había reproche en mi voz, pero sí una claridad que desarmaba cualquier intento de interrumpirme. Mientras hablaba, veía las caras alrededor de la mesa, algunos fingían indiferencia, otros me miraban con curiosidad, y unos cuantos bajaban la vista hacia el plato. El silencio se expandió poco a poco, hasta envolvernos a todos. Ese instante, más que un discurso, fue un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz tenía el peso que debía tener. Y mientras continuaba hablando, me di cuenta de que no necesitaba gritar para que todos me escucharan. Bastaba con estar segura de lo que sabía. El silencio en la mesa era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Todos me miraban esperando que dijera algo más, como si mi pausa fuera parte de un espectáculo improvisado. Tomé un sorbo de vino, dejé la copa sobre la mesa con suavidad y saqué mi celular del bolso. No había prisa, cada movimiento era calculado, no por orgullo, sino por respeto hacia mí misma. Abrí la galería de documentos y seleccioné el archivo correcto, la factura completa de la remodelación del salón, las sillas nuevas, los manteles, la decoración y hasta la vajilla que ahora todos estaban usando con tanto orgullo. Levanté el celular y lo giré para que la pantalla quedara a la vista de todos. No dije una sola palabra. Tía Verónica,
que hacía apenas unos minutos bromeaba con ligereza, parpadeó 2 veces y su sonrisa se desdibujó lentamente. Prima Carla se acomodó en la silla, bajando la mirada al plato como si de pronto el mole se hubiera convertido en lo más interesante del mundo. Doña Dolores, mi suegra, me observaba con los labios apretados, sosteniendo el tenedor en el aire, como si no supiera qué hacer con él. No necesitaba explicar nada. Los números hablaban por mí, los recibos contaban una historia más clara que cualquier discurso. Podía ver cómo el ambiente cambiaba, cómo las risas que llenaban la mesa hacía apenas unos minutos se evaporaban en el aire. En su lugar, quedaban las miradas silenciosas, las respiraciones contenidas y un murmullo que nunca llegó a salir de la garganta de nadie. En ese momento entendí que no se trataba de demostrar poder ni de exponer a nadie. Se trataba de poner las cosas en su lugar. De dejar claro que una cosa es juzgar sin saber y otra muy distinta es hablar con conocimiento de causa. Mis manos estaban firmes, mi voz tranquila, pero dentro de mí sentí una paz enorme. No por haberlos callado, sino por recordarme a mí misma que mi valor no lo define la opinión de los demás. Cuando bajé el celular y lo guardé de nuevo en mi bolso, sentí que la habitación recuperaba lentamente el aire. Yo sonreí, no con soberbia, sino con la certeza de que, a veces, la mejor defensa es simplemente mostrar la verdad y dejar que cada quien se mire en su propio reflejo. El ambiente en la mesa seguía cargado, pero ya no era el mismo de antes. No había risas, ni comentarios mordaces, ni esas miradas cómplices que suelen acompañar cada indirecta. Había silencio, un silencio diferente, casi respetuoso. Yo me recargué en la silla, tomé aire profundamente y solté un suspiro que llevaba años guardando. Sentí que mi corazón latía más lento, como si hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo encima. No necesitaba decir nada más, porque entendí que, a veces, la verdad no necesita explicaciones ni discursos largos, basta con mostrarla. Miré alrededor y vi las caras de todos, algunas incómodas, otras reflexivas. Tía Verónica no levantaba la vista, prima Carla jugaba con la servilleta entre los dedos y doña Dolores, mi suegra, mantenía su mirada fija en la mesa, como si procesara cada detalle de lo que acababa de ver. En ese instante, no sentí rencor, ni ganas de vengarme, ni necesidad de humillar a nadie. Sentí paz. Porque comprendí que lo importante no era lo que ellos pensaban de mí, sino lo que yo sabía de mí misma y del esfuerzo que hice durante años para que esas reuniones existieran. Pensé en todo lo que he hecho por esta familia, los sacrificios silenciosos, los préstamos sin recibos, las horas extra trabajadas para pagar cosas que nadie preguntó cómo llegaron. Y por primera vez entendí que la gratitud no se exige, se da o no se da, pero la dignidad, esa, no es negociable. Ese domingo me enseñó algo que voy a llevar conmigo para siempre, que el respeto no se pide, se gana, y que quien conoce su valor no necesita la aprobación de los demás para sentirse en paz. Sonreí, esta vez con sinceridad, y seguí comiendo mi mole como si nada hubiera pasado. La vida, al final, es así, te pone en situaciones donde puedes elegir ser víctima o ser dueña de tu historia, y yo elegí lo segundo. ¿Y tú, alguna vez viviste algo parecido en tu familia? Me encantaría que me lo contaras en los comentarios y, de paso, dime desde qué ciudad de México nos estás viendo. Quiero leerte, porque cada experiencia suma, cada historia importa y, quién sabe, quizá tu voz inspire a alguien más a encontrar la suya.